Bueno, estamos ante un libro muy interesante que nos cuenta la historia de una joven que llegó a ser la reina del imperio más poderoso del mundo en sus días. ¿Cuántas jóvenes no han soñado con algo parecido a lo largo de los años, no? Estamos ante la conocida e impresionante historia de una mujer fuerte, Esther, que luchó a favor de la preservación de la vida de su pueblo en medio a una situación en que los poderosos tramaban su total aniquilación. Empecemos por ubicarla históricamente, ¿vale? Para saber más o menos el entorno histórico de Esther. Ella y su primo, Mardoqueo, era un primo bastante mayor, ¿no? Y que la había adoptado como hija tras quedarse huérfana. Pues ella y su primo eran ya la tercera generación de judíos nacidos en el exilio. O sea, eran bisnietos de los que fueron llevados cautivos de Jerusalén a Babilonia. Eran ya los bisnietos de los que se fueron como cautivos a Babilonia. Además, pertenecían a los 2/3 del pueblo judío que jamás regresó a Jerusalén cuando se les permitió volver del exilio. Pues Esther vivió más o menos cerca de unos 40 años después de la reconstrucción del templo en Jerusalén. Cuando volvieron del exilio, volvieron para reconstruir la ciudad, reconstruir el templo, ¿no? Pues volvieron, reconstruyeron el templo, ¿no? El encargado de la reconstrucción se llamaba Zorobabel, ahí se quedó conocido como el templo de Zorobabel. Pues después de esa reconstrucción del templo, pues tardó aún unos 40 años para que naciera Esther. Así que vivió más o menos 40 años después de la reconstrucción del templo y unos 30 años antes de la reconstrucción de la muralla de Jerusalén por Nehemías. Entonces, Nehemías, o sea, ella cuando ya era reina, pues Nehemías estaba empezando a gatear, ¿no? Y 30 años después, pues Nehemías se va con la responsabilidad de construir la muralla. Entonces vivió justo en ese periodo, ¿no? De los 70 años más o menos entre la vuelta de los judíos del exilio y Nehemías, ¿no? Entonces, incluso se supone que haya sido posible por ella que Nehemías llegara a ser copero real, porque Nehemías era judío. Y claro, como es más o menos natural, intentaba, como hacemos todos, incluso hoy, ¿no? Intentaba enchufar a los suyos en impuestos importantes, ¿no? Y se supone, dicen algunos comentaristas, que es posible que Nehemías llegó a ser copero del rey, del marido de Esther, por influencia o por petición o porque ella lo presentó a ese cargo. En el libro se cuenta cómo llegó a ser la reina del imperio más poderoso del mundo en su época, habiendo sido la elegida de entre varias jóvenes personalmente por el emperador Asuero. Asuero es el nombre que los judíos le daban a Jerjes I, que era su marido, ¿no? Su nombre era Jerjes, ¿no? Se quedó conocido en la historia como Jerjes I. Pero la versión de su nombre entre los judíos era Asuero, así que en la historia aquí lo conocemos por su apodo dado por los judíos, Asuero, el rey Asuero. Pero se trataba de una joven discreta que en un momento de valentía arriesga su vida para salvar a su pueblo de un complot mortal en el que Amán, que era un ministro poderosísimo de Asuero, él monta todo un sistema para asesinar a los judíos. Y en esa historia
vemos también la intervención del primo de Esther, que la adoptó como si fuera su padre, Mardoqueo, y de la propia Esther, que intercede ante el rey por la vida de su pueblo. Es una historia de valentía en medio del peligro. Esta historia empieza con la desgracia de Vasti, la anterior reina, que se negó a obedecer al rey por considerar humillante su actitud de querer mostrarla y alardearse de ella ante sus invitados, que ya estaban todos borrachos, ¿no? en una cena, y ella se negó a ser como una atracción para los borrachos amigos de su marido. Su negativa molestó a todos los hombres que ahí estaban, porque temían que su ejemplo de rebeldía llevaría a otras mujeres o a sus propias esposas a levantarse contra sus maridos. Así que fue despedida como reina. Fue despedida como reina, y Esther, una joven judía, gracias a su extraordinaria belleza, dice el texto, tras ser incorporada al harén, en donde la prepararon exhaustivamente para ser oportunamente la reina, ganó el favor del rey, fue coronada como la nueva reina. Entre Vasti y Esther, pues hubo ahí más de un año, ¿no? En todo ese proceso para la elección de cuál sería la nueva reina. Su disposición para unirse a un harén y convertirse en la esposa principal de un rey pagano es aún más sorprendente. Teniéndose en cuenta el énfasis de Esdras y Nehemías acerca de lo incorrecto que era el matrimonio entre judíos y gentiles. Y solo nos podemos imaginar qué podrían haber pensado acerca del matrimonio de Esther y Asuero, Esdras y más tarde Nehemías, pero incluso de ahí se puede aprender acerca de los caminos de Dios. Acerca de los caminos de Dios. Y hablando de Dios, es importante notar que ninguna parte de la historia de Esther, en el libro que lleva su nombre, se menciona el nombre de Dios. ¿Sabía eso? No se menciona el nombre de Dios en este libro. Es el único libro, curiosamente, es el único libro de toda la Biblia donde no se menciona a Dios en ningún lugar. Tampoco se menciona a Satanás, teniéndose en cuenta la gran maldad que se ve en las actitudes de Amán, que quería asesinar a miles de personas, ¿no? Pensemos sobre ello. Por su idolatría, injusticias y abandono de Dios, Israel, el antiguo reino del norte, fue destrozado por los asirios y dejó de existir, ¿no? Bueno, claro, israelitas no, el reino sí. Israelitas, luego vemos muchos apellidos de israelitas del norte que se incorporan a Judá, al reino del sur. Pero como nación sí. Y años después, Judá, el reino del sur, fue llevado cautivo a Babilonia. Llegamos a los días de Esther y la mayoría de los judíos seguían aún lejos de su patria. Y tras generaciones sufriendo con todo eso, uno se pregunta, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Yahvé, el Dios de los judíos? ¿Era aún el soberano que cuida a su pueblo? ¿Sigue Dios en su trono? Pusieron fin al gobierno de Dios los babilonios y luego los persas. ¿Gobierna Dios las circunstancias de nuestras vidas con justicia? Y la respuesta que se ve por la historia de Esther es que sí, Dios sigue gobernando, cuidando y salvando. Aunque el nombre de Dios no se ve en ninguna parte de esta historia de Esther, se ve, eso sí, la mano de Dios moviéndose y dirigiendo, guiando y librando a su pueblo una vez más de una muerte garantizada, ¿no? Dios muchas veces trabaja detrás de las cortinas del escenario, llevando a cabo sus propósitos.
Y no siempre es necesario estar siempre ahí diciendo porque Dios, porque Dios, porque Dios, porque no es el tanto repetir su nombre, y eso aprendemos de Esther, no es la repetición insistente de fórmulas que tenemos que va a llevar a otras personas a comprender la obra de Dios, sino que es la misma acción de Dios en el mundo. A muchos les puede parecer que Dios no está haciendo nada, pero desde su palabra aprendemos a leer sus señales y sus detalles en cada situación, puesto que, de hecho, el Dios que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, menciono Efesios 1:11, es el Dios que ha establecido su trono en el cielo y que su reinado domina sobre todos, Salmo 103:19. Resulta sorprendente el silencio total acerca de Dios en la historia de Esther. Toda la historia de Esther parece ser llamativamente profana. Hay historias de borracheras, espionajes, intrigas de salón, intentos de asesinato, favoritismo de alcoba. O sea, el lado oscuro del poder humano se desvela en la historia de Esther, no en su vida, pero en toda la historia en la que ella está metida, ¿no? Sin embargo, en esa realidad tan humana, vemos a Dios actuando y guiando la liberación de su pueblo, aunque ocultamente, y a diferencia del Éxodo, cuando dejaron Egipto, ¿no? A diferencia del Éxodo, sin que fuera necesario mencionarlo, usando para ello a una mujer judía casada con un hombre totalmente pagano, Dios actuó y libró a su pueblo. En el Éxodo, el nombre de Dios incluso se revela. Moisés le pregunta, pero ¿cómo te llamas para que le diga a los demás? ¿No? Y se revela el nombre supremo de Dios, Yahvé, Señor, ¿no? El Dios Todopoderoso. Aquí no se menciona a Dios. En el Éxodo, los grandes milagros, ¿no? Las plagas en Egipto, el mar que se abre, el maná que cada mañana estaba ahí para que tuvieran que comer, grandes milagros. En Esther, ningún milagro, no se ven milagros. No se ve Dios hablando, no se ve Dios diciendo, Esther, ahora tú te vas a no sé qué, Esther, dile a Mardoqueo eso o lo otro. No se ve Dios hablando. Hay un silencio acerca de Dios, pero no hay silencio alguno acerca de la actuación, la acción de Dios en medio de toda esa historia. Esther nos recuerda que no importa dónde estemos o cuán difícil sea la situación, somos instrumentos de Dios para cumplir sus planes. Con ángeles tocando tambores y flautas, o bajo un manto absoluto de silencio. Eso no cambia lo que somos ante Dios, y no cambia quién es Dios en toda esa historia que vivimos, ¿no? También aprendemos que es Dios quien dirige la historia y es Él quien nos cuida. La historia de Esther es un claro recordatorio, sobre todo en los momentos difíciles que todos pasamos, de que Dios siempre nos cuida y nos guía según su voluntad, aunque no lo estemos viendo o que no se comporte y actúe conforme a nuestras expectativas. Porque claro, siempre quiero que Dios esté ahí con un ejército de ángeles tocando trompetas para animarme. Pero Dios no siempre hace eso, no siempre lo hace de esa manera. Y además Dios nos cuida y nos salva desde nuestra propia debilidad, en contraste con su gran poder. Los débiles somos nosotros ante el Señor. Nos sentimos, y de hecho somos, pequeños y débiles ante los distintos poderes del mundo. Pero aprendemos con Esther a ver el gran poder oculto de Dios
y le respondemos al Señor en humildad y disposición. Disposición a lo que sea, con tanto de vivir a su propósito divino. La respuesta humana de Esther a esta acción oculta de Dios se dio en forma de espiritualidad por medio del ayuno. Ayunó 3 días y 3 noches sin probar comida ni bebida, nada. Y eso fue una manera de servir, ¿no? Eso fue un servicio dedicado y consagrado, en forma de una identificación con el peligro mortal que corría su pueblo. Esther asume la tarea de intervenir con el rey, arriesgando su posición, su vida, sus posesiones como reina, su propia vida, ¿no? Al fin y al cabo, su lugar en la sociedad se convirtió en una forma de servir en lugar de ser servida. Soy rey, ¿no? Reyes y reinas que nos sirven. Pero la mentalidad de Esther era otra. Si era reina, ahí estaba para servir en primer lugar a Dios y también a su pueblo y a todos los demás. En la carta que le envía Mardoqueo con instrucciones, ella termina diciendo: y si perezco, que perezca. Su vida ya estaba entregada a Dios como la mía y la tuya. No somos distintos de Esther en cuanto a eso. Nuestras vidas ya están entregadas a Dios. Si morimos, pues morimos. Y estaremos con el Señor. Esther consagró lo que era, Esther consagró lo que tenía, consagró su propia vida para cumplir con los caminos de Dios para ella, así como tú y yo lo hacemos. Dios usa las circunstancias vigentes de nuestra vida. La posición de Esther le dio oportunidades únicas de responder y servir a Dios y de ser instrumento humano para la preservación de la vida de tantos otros. Como Esther, en lugar de decir que si Dios me diera mejores condiciones, si Dios me diera más tiempo, si Dios me diera más salud, etcétera, etcétera, le serviría con más ganas, con más dedicación. En lugar de decir eso, debemos decir como Esther: he llegado a esta posición para una ocasión como esta. Ciertamente Dios me ha dado lo que tengo hoy, mucho o poco, para servir y apoyar su obra en el mundo. Decir claramente con la salud que tengo o que me falta, con el mucho o poco tiempo disponible, soy uno de los siervos de Cristo en este mundo. Pero no debemos descuidarnos, porque nuestra posición como seguidores y servidores de Cristo en el mundo es espiritualmente peligrosa, en el sentido de que es posible que lleguemos a permitir que nuestro valor personal, nuestro estatus social, nuestras posesiones económicas, nuestros conocimientos, formación, nuestra experiencia, podemos llegar a permitir que todo eso determine lo que somos. No es así. Esther no dejó de verse como la mujer judía, bisnieta de un esclavo, perteneciente a un pueblo oprimido, comprometida con su Dios y con su pueblo, para verse únicamente como la gran reina de Persia. El hecho de que se sentó en un trono podría haber cambiado su forma de pensar de una manera radical y su comportamiento. Ahora soy la reina de Persia, la mujer más importante del planeta, ¿no? Y actuar en consecuencia. Pero no, ella sabía que seguía siendo una judía, bisnieta de un esclavo, que vio a su abuelo y su padre trabajar duro para poner comida, que se quedó huérfana muy pequeña, que fue adoptada por su primo, que la cuidó, comprometida con el Señor y con su pueblo. Y eso sí, actuó en consecuencia a esa perspectiva, usando la posición de reina que tenía
para librar su pueblo de una muerte segura. La humildad, seguida por el arrepentimiento, la confesión, el servicio al prójimo, sigue siendo el camino espiritual de todos los que seguimos a Cristo. Además, servir a Dios también requiere arriesgarse muchas veces, arriesgar nuestras posiciones adquiridas con tanto esfuerzo y dedicación, ¿no? No sabes lo que tuve que hacer para llegar donde estoy. Yo ya me he cansado de escuchar personas diciendo cosas así. No sabes lo que tuve que pasar para llegar a tener estas cosas, para llegar a ser lo que soy ya, ¿no? Esa es la perspectiva bastante normal de los seres humanos, ¿no? Pero Esther, con ella aprendemos que vale la pena arriesgar nuestras posiciones, nuestras posesiones, lo que hemos adquirido con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, y consagrarlo todo eso al Señor. Esther sabía que si se acercaba al rey sin ser llamada por el rey, su vida no valía absolutamente nada. El rey era su marido, pero no podía acercarse al rey sin que el rey la llamara. Su vida no valdría absolutamente nada. No solo podía dejar de ser la reina, sino que podía dejar de ser una reina viva para ser una reina muerta. Dijo, yo voy y hablo con el rey, y si perezco, que perezca. Sabía medir las consecuencias posibles de su iniciativa, de su actitud de tengo que hablar con él, porque si no va a haber una masacre de cientos y miles de personas. Pues si me mata, mejor que mate a una que a 5.000, ¿no? Pero si lo vemos desde la perspectiva cristiana, es verdad que nuestra posición, nuestras posesiones, ilusiones, nuestros planes también están en riesgo si no servimos, si no nos consagramos al Señor. También he visto mucha gente que ha dado todo para tener lo que tiene, para ser quien es, y luego pues perderlo todo así. Si no consagramos nuestra posición, nuestras posesiones, nuestros planes, lo que somos y tenemos al Señor, pues todo lo que tenemos también corre un riesgo permanente. Por tanto, es nuestra posición en este mundo más segura que la de Esther. Como dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 58, dijo, manteneos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muchas otras cosas que hacemos sí que puede ser en vano. Lo único que perdura para la eternidad es lo que consagramos al Señor. No solo de cosas y tiempo y recursos, sino que sobre todo nuestro corazón. Eso es lo único que perdura para la eternidad. Lo demás se queda por aquí. Si tenemos mucho, si tenemos poco, se queda por aquí. Concluimos. En la historia de esta hermana Esther vemos la mano oculta de Dios. Por eso el título que puse fue justo ese, ¿no? La mano oculta de Dios y la respuesta humana. Pues la mano oculta de Dios y la clara respuesta humana y cristiana de Esther. Y aunque el nombre de Dios no se mencione en su historia, las palabras de Mardoqueo, su primo, reflejan esa gran sabiduría cristiana de leer las señales divinas en cada detalle, circunstancia y momentos de nuestras vidas. En el 4:14 del libro dijo Esther, ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este?
La implicación es que ella ha llegado a su posición no por suerte, no gracias al destino, no por su esfuerzo profesional, no por sus artimañas, no por su belleza física, sino por la voluntad de un actor invisible en ese momento de su vida, que es nuestro Dios. Esther ha llegado a su posición real gracias a la mano bondadosa de Dios sobre ella, como lo hubieran dicho Esdras y Nehemías, ¿no? Porque ellos tenían ese refrán en su libro: la mano bondadosa de Dios sobre nosotros, la mano bondadosa de Dios sobre el pueblo, pues la mano bondadosa de Dios sobre la vida de Esther. Tú y yo llegamos donde estamos hoy, sea donde sea, con el estado de ánimo que tenemos, con los recursos personales y económicos que tenemos, no por méritos personales, como el mundo insiste en convencernos, sino que por la bondadosa mano de Dios con nosotros, para que le sigamos, para que le sirvamos con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Que el Señor nos bendiga. Amén.